por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, masacre en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. 5 líderes campesinos fueron asesinados ayer y en la misma semana habían matado a otros 2. Hoy queremos hablar de pensionados, contestó el presidente Duque a los periodistas que le preguntaron por lo ocurrido en Tarazá. Mindefensa suspendió orden de traslado de 138 jueces y fiscales, penales y militares, cuyo movimiento habría paralizado el sistema. Firma compradora que ofreció 1.7 billones de pesos por franja del espectro, que idéntica había sido vendida en 160.000 millones, se niega a cumplir, pero quiere recibir la otra parte que compró. Directivo del Banco Mundial con pliego de cargos por el caso de Brecht, dice que sus actuaciones no pueden ser juzgadas en Colombia porque tiene inmunidad. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, buenas sensaciones deja Atlético Nacional en su gira por la Florida, de donde se despidió con victoria 2-1 sobre Corinthians de Brasil. Bien por el equipo de Pompilio Páez. Bien también por John Córdoba. Anotó doblete hoy en la victoria del Colonia sobre el Friburgo por la Bundesliga de Alemania. Atención, profe Carlos Queiroz. Y atención, porque es chileno, tiene 22 años, es zurdo, también viene del cuadro de clasificación. Les tenemos al primer rival de Daniel Galán en la primera ronda del Abierto de Tenis de Australia. Una transgénero es la favorita para llevarse la corona de señora Colombia. Y el actor Robinson Díaz se despachó contra la corrupción del país. Los espero con los detalles. Y aquí está, esta es nuestra imagen del día. La agitación ambientalista que precede al Foro Económico Mundial, que arranca la próxima semana en Davos, Suiza. La activista juvenil Greta Thunberg congregó a la primera manifestación en Lausana y mañana será presente en Davos. Mientras tanto, los ambientalistas de Bélgica se tomaron la Feria del Automóvil, que también preceden la manifestación contra los combustibles fósiles, que serán tema central del Foro de Davos. De esta historia hablaremos hoy. Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1, con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal? Buenas noches. Les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos. En momentos en los que Naciones Unidas expresa su preocupación por el asesinato de líderes sociales en Colombia, se presentó una masacre en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño. Patricia Uribe. Mabel, 5 líderes comunales fueron asesinados ayer por un grupo vestido con uniformes militares a la usanza de Carlos Castaño, Mancuso y Jorge 40. En menos de 72 horas fueron asesinados 7 campesinos en la región de Tarazá y Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Los habitantes de la zona creen que los responsables son las bandas de los gaitanistas y de los caparros. En Tarazá fue hallada esta mañana la 5ª víctima de una masacre que ocurrió ayer viernes en la madrugada en el corregimiento de este municipio, El Guaymaro, por hombres vestidos como militares, como sucedía hace años con los grupos de Carlos Castaño, Mancuso y Jorge 40, entre otros. El día de ayer quedó una persona desaparecida. Lamentablemente el día de hoy fue hallada por la comunidad, fue hallada asesinada. Los hombres pues escriben de prenda militar como si fuera fuerza pública y llegaron por la parte encima de una vereda que se llama La Estrella, entraron al pueblo haciendo disparos al aire para que la gente saliera. Según los testimonios, los gaitanistas se disputan con los caparros el control de rutas de narcotráfico en esa parte del país. En el primer recorrido, los narcotraficantes asesinaron a 3 personas. Cuando ya el grupo ilegal se retiraba del corregimiento, en una casita que quedaba a unos 10 o 15 minutos afuera del corregimiento, una finquita, había un muchacho ahí en esa casa y pues fueron y lo asesinaron ahí. Los pobladores nos explican cómo es posible que en Tarazá, Cáceres y otros municipios cercanos se encuentren activas las operaciones Agamenón de la policía y Aquiles del ejército, con unos 5.000 efectivos en total. Y nadie en estas fuerzas se entere de la presencia narcoparamilitar. No han sido capaces de neutralizar y controlar a estos grupos. En varias ocasiones le hemos dicho incluso hasta la misma fuerza pública que es que sospechamos de que hay nexos entre estos grupos para ellos empezar a hacer este tipo de cosas. En Cáceres, a 2 horas de Tarazá, la semana pasada fueron asesinados un campesino de 72 años y una joven de 16, cuyo cuerpo apareció botado en el río Cauca. A un campesino de 78 años de edad, el señor Damaso,
fue degollado justamente por lo mismo, la confrontación y la lucha territorial que tiene. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos de la región aseguran que el Estado no los protege y los ha abandonado a su suerte. Y no vemos realmente de parte del gobierno de Duque una intención real por reducir o por tratar de solucionar estas problemáticas de este territorio. El gobierno Duque ha ido en varias ocasiones al territorio del Bajo Cauca, pero simplemente a prometer las promesas de siempre, no a solucionar los problemas. En Dabeiba, también municipio antioqueño, esta semana fue asesinado Amando Duarte Higuita, otro excombatiente de las antiguas FARC. Y aunque el presidente Iván Duque estuvo hoy en Antioquia, no se pronunció sobre la masacre de Tarazá y la ola de violencia que está viviendo el Bajo Cauca antioqueño. El gobernador, no obstante, habló por él. Juan Fernando Barona. Mabel, el gobernador Aníbal Gaviria dijo que su gobierno está dispuesto a enfrentar el reto del respeto a la vida y que el presidente hará en la zona un consejo de seguridad la próxima semana. Aunque la comunidad de Tarazá, Antioquia, se encuentra atemorizada por el asesinato de 5 líderes de sustitución de cultivos ilícitos en las últimas horas, el presidente Iván Duque prefirió hablar de la política de reducción de cotización de salud para pensionados. Porque la voz mía es la voz del gobierno hablando de estas materias. Los periodistas presentes en el evento esperaron al final del mismo para poderle preguntar al presidente sobre la ola de violencia que se vive en el Bajo Cauca antioqueño. Sin embargo, el jefe de Estado dijo que no se iba a pronunciar sobre estos crímenes porque quería hablar de pensionados. Presidente. A pesar de la insistencia de los reporteros, el mandatario no aceptó hablar sobre la violencia que azota la región. Hoy estamos nosotros hablando sobre estas materias y ahora en un rato me voy a pronunciar sobre los otros temas. En cambio, el gobernador de Antioquia, recientemente posesionado, Aníbal Gaviria, anunció medidas de seguridad contra las bandas que están asesinando a los líderes sociales. Decirle a los criminales y a las bandas ilícitas en el Bajo Cauca y en cualquier parte de Antioquia que no pasarán, que estamos listos para enfrentar el reto por el respeto a la vida. Aníbal Gaviria confirmó que el lunes el presidente Duque encabezará un consejo de seguridad en la zona para tomar medidas. El lunes y martes estaremos con usted y con toda la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño. La próxima semana el gobierno nacional anunciará, según se ha informado, medidas con las que se pretende proteger a los líderes comunitarios y a sus comunidades. Debido a nuestra primicia del fin de semana pasado sobre micrófonos encontrados ocultos en el techo del despacho del magistrado instructor del caso Uribe Vélez, la directora de ese partido envió una carta a Noticias 1 para protestar por haber revelado la noticia. La directora de este noticiero le respondió. El fin de semana pasado, Noticias 1 reveló en primicia el hallazgo de un micrófono en el techo del despacho del magistrado investigador del expresidente Álvaro Uribe, César Reyes, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado investigador del expresidente Uribe, César Reyes, y su equipo de colaboradores descubrieron el micrófono que estaba oculto en el cielo raso de su despacho. Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, reaccionó por medio de una carta de su directora, Nubia Estela Martínez, a la directora de Noticias 1, Cecilia Orozco. Con irresponsabilidad, mala fe y perversidad extremas, titularon dicha noticia micrófono oculto en el techo del despacho del magistrado investigador del expresidente Uribe. La señora Nubia Estela Martínez también dijo: Noticias 1 se dedicó en las horas y días siguientes a desarrollar desde su ámbito y en redes sociales una campaña intensiva en torno de este mensaje que resultó falso. Según el Centro Democrático, haber publicado que el magistrado a quien se le encontró el micrófono era el investigador del expresidente Uribe constituía una infamia y era una campaña de desprestigio en contra de este. Hoy, la directora de Noticias 1 le contestó a la vocera del partido uribista sobre su reclamo insultante. Sorprende la forma como usted se expresa, no solo por ostentar tan alto cargo, sino por ser la representante del partido político del presidente de la República, cabeza del Ejecutivo y del Estado. Noticias 1 rechazó las descalificaciones agresivas con que la directora del Centro Democrático se refirió al ejercicio profesional de este medio y dijo que en su extraña interpretación, que no consulta elementales lecciones de periodismo, sino intereses políticos particulares, hemos debido omitir la mención al caso penal más trascendental de la nación en muchas décadas para no molestar al involucrado. La directora de Noticias 1 también le dijo a la señora Martínez que hemos debido informar que el micrófono hallado estaba en el despacho de un juez que tiene a su cargo decenas o centenares de procesos. Sin especificar cuál es el más trascendental, en manos del magistrado Reyes. La directora de Noticias 1 concluyó agregando que la veracidad de la información emitida por este noticiero derivó en un caso judicial formal a petición de la Corte Suprema de Justicia y que la directora de Centro Democrático no ha hecho siquiera solicitud formal de aclaración por los hechos publicados.
Los micrófonos encontrados en el despacho del magistrado investigador del caso Uribe Vélez por manipulación de testigos no constituye el único evento extraño que él ha sufrido. Guillermo Gómez. Mabel, el magistrado César Reyes ha sufrido interceptación del Wi-Fi de su casa. Un dron espía ha volado frente a la ventana de su despacho y el edificio en donde vive fue asaltado por enmascarados. En la Semana Santa del año pasado, 5 hombres armados y encapuchados ingresaron en una camioneta al conjunto residencial en el que vive el magistrado César Reyes. Extrañamente, el celador del sitio les abrió el portón de acceso sin activar ninguna alarma. Una vez adentro, el grupo de encapuchados se ubicó en la parte baja de una de las torres de ese conjunto. En esa torre está justamente el apartamento del togado. El caso fue denunciado y tiene un expediente abierto en la Fiscalía. También el año pasado, pero en junio, empezó a fallar el internet de la casa del magistrado Reyes, lo que produjo una llamada a la empresa que le suministra ese servicio. La comunicación telefónica fue grabada y está en poder de la Fiscalía. En el audio, la telefonista del call center de la empresa que contrató el magistrado para el servicio de internet en su residencia, pidió cambiar la clave del Wi-Fi. Ese procedimiento se hizo 3 veces, pero siempre que era modificada, alguien desde el exterior de la red volvía a interferirla a tal punto que la vocera del call center aseguró que no podía controlar la situación. Al parecer, se estaría tratando de extraer información de computadores y celulares de la casa. La Fiscalía realizó un examen forense a los aparatos particulares del togado, pero aún no se conocen los resultados. Entre tanto, el magistrado Reyes debió abstenerse de usar el Wi-Fi residencial. Pero ahí no pararon los eventos raros en torno al magistrado investigador del caso Uribe. Entre septiembre y noviembre pasados, un dron voló a la altura del 10º piso del edificio en donde funciona la sala de instrucción de la Corte. En una de esas ocasiones, el dron dio vueltas sobre las ventanas de los despachos judiciales en momentos en que el magistrado Reyes recibía la declaración de los testigos del trascendental proceso. En otro de sus vuelos, el dron se ubicó a la altura de la sala en que se reúnen los 6 magistrados de instrucción de la Suprema. Lo único que saben ellos sobre el aparato volador que puede captar y grabar conversaciones y movimientos es que era teledirigido desde la Universidad Pedagógica que queda justo al frente de ese edificio. El último suceso que ha despertado preocupaciones en el alto tribunal es el reciente hallazgo de 2 micrófonos en el despacho del magistrado Reyes, de los que directivos de la Caja de Compensación Compensar aseguraron que su instalación se hizo cuando su empresa se radicaba en el mismo piso con el fin de poder organizar videoconferencias. Sin embargo, un técnico de la Fiscalía dijo extraoficialmente a miembros de la sala de instrucción que esos 2 micrófonos no son propios de videoconferencias, y menos si están ocultos dentro de un techo. Para el primer aniversario de sus héroes, la escuela de cadetes había solucionado los problemas de seguridad que permitieron el atentado de hace un año, pero los familiares aún esperan las respuestas sobre la investigación judicial. Desde las 6 de la mañana iniciaron los actos de conmemoración. Se izó el pabellón nacional por los 22 héroes. Sus rostros enmarcaban la entrada principal de la Escuela General Santander. Mucha fortaleza, que Dios es grande, maravilloso y Él nos va a fortalecer tanto a ellos como a la institución Policía Nacional. Solo algunas familias pudieron asistir a la ceremonia que se hizo en simultánea en algunas ciudades del país. Sentimiento de dolor al pensar que nuestro hijo quedó. Ya dentro de la escuela, primero se realizó una Eucaristía. Es grande ser policía. Posteriormente, sobre un tapete rojo, el presidente de la República, Iván Duque, encabezó la entrega de una ofrenda floral por las víctimas. Caen del cielo estas gotas, justo cuando recordamos la vida de 22 héroes de la patria. Surtido el protocolo, algunos familiares de los cadetes fallecidos aprovecharon para indagar y pedir explicaciones sobre lo sucedido ese 17 de enero de 2019. Aún les genera dudas que no se haya podido identificar plenamente al supuesto terrorista inmolado, que se hable aún de fallas de seguridad en la escuela, como quedó documentado, y que solo 4 personas actualmente estén siendo procesadas por el caso. Que aquí hubo mucha omisión y hay mucho personal que tiene que también responder por la vida de estos muchachos. Sobre las advertidas fallas de seguridad, Noticias 1 indagó al director de la escuela, Brigadier General Gustavo Franco.
Hay lecciones aprendidas y frente a las lecciones aprendidas lo que hacemos es revisión y en ese ejercicio hemos estado durante todo el año. Una cámara de Noticias 1 recorrió el lugar y una de las modificaciones más evidentes es la instalación de estos volardos metálicos que evitan que un vehículo hoy realice el recorrido que hizo la camioneta el día del atentado. La puerta también fue reparada y se encuentra custodiada. Ayer se conoció esta carta escrita por Ricardo Andrés Carvajal, detenido por el caso, quien dice ser inocente y perseguido por la Fiscalía. Digan la verdad para tener tranquilidad, yo y mi familia, y poder cumplir mi sueño de ser bombero voluntario. El próximo lunes, con la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, se hará la entrega oficial de este monumento que fue ubicado dentro de la Escuela General Santander y que lleva plasmados los nombres de los 22 héroes caídos. Informado por Noticias 1 de que el director de la Justicia Penal Militar ordenó trasladar a 138 jueces y fiscales que dejarían en emergencia al sistema, el ministro de Defensa ordenó revocar la orden y pedir cuentas al funcionario. Eduardo López Júquer. Mabel, este es el mismo que llegó a su cargo con la única experiencia judicial de 6 meses como sustanciador de un juzgado y 10 años a cargo de su venta de gasolina por cuenta del anterior ministro Guillermo Botero. El traslado masivo de 138 jueces y fiscales de la Justicia Penal Militar, ordenada por el director de esa jurisdicción, José Alejandro Ramírez, fue revocado por el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ante el riesgo de parálisis en la administración de justicia en cuarteles y estaciones de policía. Se ha tomado la decisión de dejar sin efecto esas decisiones de traslado que se habían tomado mientras se analiza la situación y se define un plan de mejoramiento. A la Casa de Nariño y al despacho del ministro de Defensa llegaron quejas sobre la gestión de Ramírez Londoño, que prendieron las alarmas en el alto gobierno. Por supuesto, han llegado distintas informaciones que preocupan. Mediante las resoluciones 677, 680, 714 y 715, Ramírez Londoño ordenó el traslado de despachos y de ciudades de cerca del 65% de jueces de instrucción y fiscales de Ejército, Policía, Armada y Fuerza Aérea en todo el país. Quiero saludarlos a todos. Mi nombre es Alejandro Ramírez, director de la Justicia Penal Militar y Policial. Según explican varios oficiales que pidieron la reserva de su identidad, las órdenes de traslado afectan no solo el funcionamiento de la jurisdicción, sino los derechos de las víctimas, porque se paralizarían los procesos. Se afectan, puesto que la carga laboral en los juzgados de instrucción es alta y de aquí a que un juez llegue a conocer los procesos nuevos toma mucho tiempo y lo que va a resultar es congestión de procesos y hasta en impunidad por lo mismo. Los togados castrenses señalan además que el director administrativo de la Justicia Penal Militar desconoce las normas laborales de la jurisdicción y sentencias constitucionales que amparan el arraigo y la unidad familiar de los trabajadores. Porque hay funcionarios que deben dejar a sus familias. Además, muchas parejas de los funcionarios también laboran y no pueden dejar sus trabajos así como así. El gobierno evalúa la permanencia de Ramírez Londoño al frente de la jurisdicción militar, que en su hoja de vida acredita una amplia experiencia como ganadero, dueño de haciendas y negociante de gasolina en el Magdalena Medio, y solo 6 meses de experiencia como sustanciador auxiliar en un juzgado de Antioquia. El estudiante Mateo Gutiérrez, a quien la Fiscalía de Martínez Neira identificó como alias Mateo e integrante de una supuesta guerrilla bogotana, fue declarado inocente porque a la hora en la que, según los investigadores, ponía una bomba, los vigilantes de la universidad lo tenían al frente en una actividad académica. Mateo Gutiérrez, el estudiante de Sociología que fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, acusado por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y terrorismo, le dijo a Noticias 1 cuál fue la prueba principal que permitió demostrar su inocencia. Mateo, quien estuvo 21 meses en la cárcel por poner, según la Fiscalía y la Policía, una bomba panfletaria en el centro de Bogotá el 18 de septiembre de 2015, explicó que un video grabado ese mismo día en la Universidad Nacional donde él estaba demostró que no podía estar en dos partes al mismo tiempo. Un video, un audio acompañado de los testimonios
de varias compañeras que asistieron conmigo a una actividad en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional el 18 de septiembre del 2015. Ese día yo estuve desde el mediodía en la universidad hasta ya finalizar la tarde. Dentro de las pruebas que también ratificó el tribunal están las minutas de los vigilantes de la biblioteca que certifican que Mateo ese día estaba en el alma mater y no poniendo una bomba panfletaria en la ciudad. También declararon los vigilantes de la universidad, quienes dieron fe de que efectivamente ese día se hizo una actividad. El joven, quien se encuentra en una ciudad de Europa, dijo que trataron de vincularlo al grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo, que es acusado de varios atentados terroristas en Bogotá, como el del Centro Andino. Ninguno de los testigos de la fiscalía, incluidos los policías que adelantaban la investigación, tenían testimonios coherentes. Ninguno tenía un testimonio que probara mi pertenencia a dicha organización. Mateo dijo que presionaron incluso a sus amigos para que declararan contra él. Una presión muy fuerte por parte de la policía, seguimientos, amenazas y también un intento de montaje judicial con una serie de allanamientos. Y confió que a partir de ahora su buen nombre sea reivindicado. Pues ha habido que acoplarse también a vivir fuera de Colombia y eso, pero bueno, tampoco ha sido una experiencia traumática el salir de la libertad, para nada. Celebro estar en libertad realmente y ya. Aún no se sabe si la Fiscalía apelará a la decisión del tribunal. Uno de los partícipes en la subasta del espectro del mes pasado ofreció 1.7 billones de pesos por una franja idéntica a la que se había vendido horas antes por 160.000 millones. Ahora dice que su cifra fue una inconsistencia y le dijo además al gobierno que no la va a pagar. Enrique Tapias. Mabel, el gobierno aún no ha tomado una decisión sobre la retractación, pero los demás partícipes sostienen que su oferta afectó toda la subasta y que si esta se elimina, debería declararse nula la subasta de ahí en adelante. Luego de ofertar 1.7 billones de pesos para quedarse con parte del espectro radioeléctrico del país para generar conectividad en telefonía e internet en 675 localidades del país a través de una subasta, el oferente Partners se echó para atrás en su oferta el pasado 2 de enero argumentando una inconsistencia. La inconsistencia resultó en un monto que es 10 veces más alto que el valor de reserva del bloque en cuestión. Nosotros hicimos un proceso transparente con varias jornadas de capacitación, muchas más de las que en cualquier otro proceso se habían dado. Luego parte de lo que pasó o no pasó, pues yo creo que cada operador tiene que pronunciarse. El funcionario aseguró que en las próximas semanas el Ministerio de TIC se pronunciará frente a la renuncia presentada por Partners y si hay afectación o no con la decisión de la compañía. La afectación o no hace parte del proceso administrativo y es parte de lo que nosotros en estos momentos no podemos pronunciarnos. Varios de los operadores que participaron de la subasta señalaron que entre las reglas a ninguno de los ganadores en el proceso les asiste el derecho de desistir, renunciar o no cumplir con la oferta presentada y si por el contrario el gobierno acepta la renuncia sería una posible competencia desleal porque la oferta tan alta sacó del proceso a los otros interesados. Un peso más, un peso menos. Mientras tanto, los permisos para hacer uso de los espectros adquiridos por los operadores serán entregados el próximo 20 de febrero y el 3 de abril deberán pagar el 10% del ofertado. En el caso de Partners, el desembolso que deberá hacer será de 170.000 millones de pesos. El primer pago se hace a los 30 días de entrado en firmeza el acto administrativo que da los permisos de uso del espectro. Agregó que aunque Partners informó que quiere ingresar al país como nuevo operador de telefonía móvil, esto nada tiene que ver con la decisión que tome el ministerio por la renuncia de esa compañía a pagar los 1.7 billones de pesos que ofreció por un segmento del espectro en la subasta. Aunque los socios de Odebrecht definían a la estructuradora del Banco Mundial en la licitación de la Ruta del Sol 2 como su hincha y de que ella es esposa de un directivo de la matriz de la constructora colombiana, su defensa dice que la justicia local no puede hacerle nada. Juliana Ramírez. Mabel, ella no niega los contactos con ellos durante el proceso, pero dice que en Colombia sus actuaciones tienen inmunidad como funcionaria del Banco Mundial al que aún sigue vinculada. Un saludo también a María Victoria, quien en secreto siempre ha sido hincha nuestra. Esta no sería una muestra de parcialidad de una funcionaria de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, sino un mal chiste, según su abogado. Un mail de despedida en el que simplemente José Elías Melo le dice al señor Solano
mándele saludos a su señora, que es que ella es hincha secreta nuestra. El fragmento de este correo es una de las pruebas de la Superintendencia de Industria y Comercio en la investigación por la presunta cartelización en el proyecto Ruta del Sol 2, en la que se busca determinar un posible aprovechamiento de conflicto de interés por parte de Guarín para que una empresa del conglomerado financiero en la que trabajaba su esposo se ganara la licitación. Si existiese un conflicto, a quien le correspondía declararse impedida era la doctora Guarín y no a Corficolombiana. La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial fue encargada de estructurar el proyecto Ruta del Sol y según la Superindustria, María Victoria Guarín, como oficial de inversiones del IFC y actuando como coordinadora del proyecto Ruta del Sol, tuvo un papel trascendental en la definición de sus condiciones y en la definición de las reglas de selección del contratista. El IFC tiene una inmunidad de jurisdicción y en razón a que donde opera una misma causa debería operar la misma consecuencia, María Victoria Guarín también tiene jurisdicción inmunidad de jurisdicción. El principal argumento jurídico de la defensa, además de afirmar que en la estructuración del proyecto participaron más de 60 personas, es una inmunidad de la que aún sigue gozando Guarín como actual funcionaria del IFC. Tampoco tuvo reuniones clandestinas como se sugiere o como se estructura el cargo dentro de la resolución de apertura de investigación, sino al contrario, eran permitidas y más que permitidas, eran fomentadas. Pese a que la Superindustria cuenta con múltiples correos en los que se evidencian el posible aprovechamiento del conflicto de interés y los contactos privados y directos en violación de la prohibición, Guarín no se encarga de negar dichos contactos, sino de asegurar que no había ninguna restricción para ellos y que en ese entonces ella desconocía los intereses de Odebrecht. Y llegan otras cifras, las de la salud. Más de 460 millones de personas, 460 millones de personas tienen diabetes y no lo saben, lo que indican los indicadores. Según el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, en China hay 145.7 millones de personas con diabetes no diagnosticada. En India, 96.5 millones. En Estados Unidos, 35.8. En Colombia, 3.8 millones. Y en Suecia, 700.000 personas. Esto indica que 463 millones de humanos ya perdieron la dulzura. Esto es lo que indican los indicadores. Los indicadores. Greta Thunberg, que desde que dejó el colegio dedica sus viernes al cambio climático, encendió la discusión del Foro de Davos en Suiza, que arranca la próxima semana. Aunque el Foro Económico Mundial, que todos los años se desarrolla en el monte de Davos, en Suiza, y a donde confluyen los principales líderes empresariales y políticos a efecto de analizar problemas que afronta el mundo, aún no empieza, cientos de manifestantes salieron a las calles de Berna para protestar contra este evento que inicia el martes. En la Plaza del Tren marcharon por horas e hicieron paradas durante el recorrido para dejar mensajes en tiendas, bancos, estaciones de servicio y con arengas decirles a los cerca de 3.000 invitados que busquen soluciones. The real climate action is coming. Mientras tanto, Greta Thunberg, la revolucionaria climática sueca de 17 años, quien ya se encuentra en Lausana y que ha provocado un movimiento de protesta global a favor del medio ambiente, advirtió a todos los líderes que llegarán al Foro Económico Mundial que durante esta década no se ha visto ninguna acción real que contribuya al cambio climático. Activistas en todo el mundo también se han manifestado en contra de lo que será el próximo Foro Económico Mundial. En Bruselas, Bélgica, la policía arrestó 185 personas del grupo Acción Climática, que organizó una serie de protestas en el Salón del Automóvil. Los manifestantes llegaron al evento con máscaras de una compañía petrolera y otros con aceite negro bloquearon la entrada y después la salida, representando la muerte y acusando a la industria automotriz de mentir para vender más autos. En el foro, que se desarrollará la próxima semana, se espera la asistencia de por lo menos 53 jefes de Estado, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la canciller alemana Angela Merkel, además de ministros de Finanzas y Comercio de todo el mundo.
El Ejército, la Policía y la Gobernación del Valle del Cauca se declararon abiertos a escuchar las versiones que vinculan a presuntos uniformados con la masacre de 5 personas ayer en Jamundí Valle. Miguel Ángel Peñaranda. Mabel, hoy también se reveló que la masacre estaría relacionada con la apertura de una supuesta caleta de narcotraficantes que la policía encontró abierta y vacía cerca de la escena del crimen. En zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, en la madrugada de ayer se volvió a presentar una masacre atribuida a disputas de narcotraficantes y grupos armados ilegales. Estos delincuentes criminales pudieron relacionar a estas personas como integrantes de otro grupo armado o investigadores judiciales. Aunque el ejército y la policía aseguran tener presencia continua de sus hombres, llegaron 8 horas después de estos hechos y desconocen las identidades de las 5 personas que murieron. Demostrarles que somos los que garantizamos y garantizaremos la tranquilidad de estos habitantes. Pese al temor de los habitantes por la forma en que fueron encontradas estas personas, las denuncias también señalarían a alianzas de estos grupos ilegales con hombres de la fuerza pública. Tenemos unos procedimientos especiales donde pasamos nuestros jóvenes a poligrafía, a nuestros comandantes de los pelotones de las diferentes unidades para siempre tenerlos y mantenerlos al margen de este tipo de cosas. Si hay militares involucrados, pues dennos la información y los organismos competentes se encargarán del tema. La versión oficial indica que estas situaciones se presentan porque se encontrarían caletas de dinero de narcotraficantes que delinquen en la zona. Encontramos en el sitio un cráter, un hueco que es abierto por la mano humana realmente, la mano humana y se encontraba que había una placa de cemento, o sea, era una caleta bien fuerte. Las autoridades locales admitieron que es la 4ª vez que se registran asesinatos similares en la zona en los últimos 12 meses. Nosotros por eso hemos ofrecido 300 millones de pesos para quienes nos den información para la captura de los cabecillas de estas organizaciones delictivas. El ejército dijo que adelantará investigaciones para encontrar supuestas alianzas de militares con narcotraficantes y anunció la llegada de 200 hombres para reforzar la seguridad. Antes de que se resolviera la tutela que pide sacar de circulación las escopetas calibre 12, como la que le quitó la vida a Dylan Cruz, la alcaldesa de Bogotá prohibió su uso en Bogotá. No es que aquí respetemos y honremos la movilización ciudadana, es que nosotros somos parte de esa movilización ciudadana. La reconocemos como una expresión no solo legítima, como es apenas obvio. En el marco del lanzamiento del nuevo protocolo para garantizar el derecho a la protesta social en Bogotá, que ese mismo día afrontó su primera prueba con 5 movilizaciones, 4 de ellas pacíficas, el Tribunal Superior de Cundinamarca admitió una tutela en la que se solicita, entre otras cosas, la prohibición de proyectiles de energía cinética tipo beanbag, munición como la que disparó el capitán Manuel Cubillos, que acabó con la vida de Dylan Cruz. No hay entrenamiento adecuado o suficiente para el uso de esta arma que pues es letal al fin y al cabo. Según el veedor distrital, exministro Guillermo Rivera, la conversación no se puede centrar en solo dejar de lado el uso del arma calibre 12, como lo solicitó esta semana la Procuraduría. No se puede agotar el debate sobre la conveniencia o no de que exista el SMAD o sobre la conveniencia o no de la forma en que viene operando el SMAD. El protocolo, que habla del SMAD solo como su 4ª herramienta de intervención, fue calificado por distintos sectores como un avance sin precedentes que centra su fundamento en el diálogo y no en la violencia. Son bienvenidos, creo que es una actitud muy inteligente la que asume la señora alcaldesa de Bogotá. Creo que es un ejemplo en general para el país. Nos compromete seriamente también a quienes generamos la movilización y la protesta a ser responsables. La prueba de fuego para el nuevo protocolo, que ya cuenta con afines y detractores, se dará el próximo martes 21 de enero, donde se espera que se adelante un cacerolazo en el marco del paro nacional. Este podría ser un ¿qué tal esto tecnológico? Una pijama que monitorea temperatura y el ritmo del sueño y que avisa si percibe algún percance. Es una de las maravillas que la tecnología pone en nuestras manos. Una compañía asiática ha lanzado al mercado las Smart Pijamas, una prenda diseñada para controlar el ritmo cardíaco, la respiración y los signos vitales de quien la use mientras duerme. Se trata de esta pijama que tiene sensores imperceptibles que monitorean al usuario, además de destacar datos de periodos de sueño, integrando cifras de cuánto tiempo estuvo quieto y cuánto tiempo inquieto para conocer exactamente cuánto se descansa en realidad.
El sistema también permite realizar un seguimiento a nivel de actividad corporal y anima a su usuario a realizar actividades si es necesario. Pensando en adultos mayores, este avance tecnológico también emite alertas cuando el usuario tiene alguna alteración mientras duerme, sufre un percance o se cae de la cama, enviando mensajes en tiempo real a sus contactos. Las prendas tienen un estilo clásico, 2 piezas sueltas con tejidos suaves y en diferentes colores, aunque la compañía también desarrolló prendas con los mismos avances tecnológicos, pero pensados para estar cómodo en casa. Ahora sí, nuestro ¿qué tal esto? Al darse cuenta que una mujer que agonizaba de cáncer y para cuyos medicamentos se pedía dinero en un chat, un médico intentó ayudarla a conseguirlos en el sistema de salud y de ahí en adelante se supo que no había tal enferma, pues sus certificaciones eran falsas. ¿Qué tal esto? El chat se llama Convivencia Lourdes y está integrado por más de 70 personas de distintas profesiones en donde aportan ideas y consejos para ayudar a la sociedad. Luego de otros experimentos de solidaridad en el chat, surgió la petición de ayudar a una vecina del sector para un medicamento en el tratamiento del cáncer que padece su familiar. Buenos días, queridos vecinos. Les quiero pedir muy amablemente una colaboración. Como ustedes saben, nuestra vecina Sofía está muy grave y con pronóstico reservado. Ella requiere una droga y los pañales y ya no cuentan con dinero. Esta situación hizo que los participantes del grupo acudieran al llamado y se solidarizaran. ¿Los pañales qué tamaño son, Fabián? Una cuenta de la señora para consignarle a ella. Un médico especialista que tenía el chat por ser vecino aseguró que los medicamentos para ese tipo de pacientes deben ser cubiertos por el plan obligatorio de salud. El 70% de mis pacientes son pacientes con cáncer y por eso sé lo que les estoy escribiendo. Por eso me parece ilógico que el tratamiento oncológico lo tenga que costear ustedes cuando la EPS los cubre. El médico me dice, Tania, eso está muy raro, yo creo que ellos necesitan la plata para otra cosa, porque es muy raro que esta diga que su hermana está en coma y que le receten un medicamento que no se le recetaría a un paciente en coma. El cuestionamiento provocó la furia de quien a nombre de la paciente estaba pidiendo dinero. Oiga, Felipe, ¿qué es eso con usted? ¿Cómo es posible que ustedes se pongan en esa batalla tan horrible? No me parece. Primero que todo, yo no estoy atacando a nadie. Yo simplemente estoy direccionando y le estoy informando a ella cuáles son los derechos que tiene con ese tipo de medicamentos. La señora que acudió al chat en busca del medicamento de su hermana recluida en la clínica Valle de Lili en Cali es Lucy Patricia Oviedo Arbeláez, la esposa durante 25 años de general Jairo Salguero, quien ocupó recientemente el cargo de inspector general de las fuerzas militares, supuestamente denunciado por maltrato. Cuando él asciende al grado de brigadier general, sostiene una relación extramatrimonial con una abogada y por esa infidelidad inician los problemas en mi matrimonio. Yo le decía, háblate con el defensor del paciente y me dice, no, yo lo que necesito es ayuda porque también los otros gastos. Yo, bueno, con eso sí, voy a buscar amigos a ver si te pueden ayudar. La esposa del general Salguero, al ver el cuestionamiento del médico, dijo que sus observaciones no le servían en el momento e insistió que la ayuda que necesitaba era en dinero. Me llama a la media hora a pedirme que si yo ya le había consignado plata. Yo le dije, no, estoy buscando a ver quién te puede ayudar y me cuelga. Al chat llegó la fórmula del supuesto medicamento. Efectivamente, era firmada por una oncóloga de la Fundación Valle de Lili en Cali. Su nombre es Natalia Zúñiga, pero su especialidad es otra. Y ella dice, esa es mi firma. Ese era mi registro médico anterior, yo soy radióloga, yo no receto medicamentos. Esta verificación chocó con la intención del chat. Ya no más, doctor Felipe, ya no más, déjenos tranquila, por favor. Curiosamente, después de la llamada que yo le hice, al otro día me escribe al grupo, muchas gracias por sus oraciones, mi hermana ya despertó del coma. El chat es administrado por el edil Juan Felipe Namén, quien le dijo a Noticias 1 no conocer del tema porque botó su celular hace un mes. 2 vecinas me comentaron algo y quedamos en reunirnos para hablar sobre el tema. La verdad, no sé bien cuál es el tema. Consultados a los otros participantes que se unieron para pedir recursos en favor de la esposa del general Salguero, le dijeron a Noticias 1 que lo hicieron de buena fe por una causa que a todos les puede pasar, pero que en ningún momento se recogió dinero. La Fundación Valle de Lili le dijo a este noticiero que como la fórmula fue alterada, fue radicada una denuncia en la Fiscalía por falsedad en documento privado y falsedad personal. Noticias 1 consultó a la autora de la supuesta colecta del chat y se negó a dar alguna entrevista que tuviera que ver con su vida privada. La ganadora de Smart Films rechazó la beca que le ofreció su universidad para cumplir su sueño de generar producciones y empleo en el mundo audiovisual. Esta y otras historias del arte y del espectáculo con Daniela Álvarez en Punto Final. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Daniela Álvarez y esto es Punto Final.
Comenzamos con la polémica que ha desatado la participación de una transgénero en el concurso de Señora Colombia. Algunos dicen que se trata de equidad, otros que la candidata no representa la belleza de las mujeres colombianas. Señora Colombia es el certamen que elige a la mujer más bella y altruista del país. Este año son 27 candidatas de distintos departamentos y Paula Val es la única mujer transgénero que aspira por la corona. Señora Colombia es una plataforma que nos permite llegar a toda la comunidad colombiana e informarlos de que el problema no es ser transgénero. Ser transgénero no es malo, lo malo es la transfobia. Acá hay inclusión en mi concurso y es otro de los plus. No hay estatura, no hay edades y admitimos hace 2 años de tener una mujer transgénero por concurso. Vive en Italia, está casada con un suizo y representa la región de los Llanos Orientales. Trabaja en la capital de Roma acogiendo mujeres transgénero que llevan a ese país engañadas por trata de blancas. Continuar trabajando por estos derechos humanos, por la equidad, la igualdad y de aprovechar estos espacios que se nos abren para seguir ahí, ¿no? Y no dar marcha atrás. Y aunque su participación al comienzo no fue bien recibida por algunas mujeres que en ella no se ven reflejadas como soberana de la belleza, la candidata fue acogida por el certamen que se realizará mañana en Bogotá. Y hasta aquí punto final. Los espero mañana con más información de la cultura y el espectáculo. Buenas noches, también hasta aquí Noticias 1. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia y hasta mañana. Chao.